En el libro Más allá de la libertad y la dignidad, se plasma el estudio del hombre y la sociedad a partir de ciertas contingencias que se derivan del ambiente y que genera diversas conductas en el ser humano. Skinner hace un recorrido donde explica que el ser humano es un organismo que trabaja en pro del ambiente. Se aborda la idea de libertad, donde se está atrapado por una serie de procesos conductuales con el principal objetivo de evitar lo adversivo del ambiente y buscar reforzadores para aumentar la conducta. Explica cómo el hombre es influenciado por diferentes estímulos que proporciona el ambiente y cómo éste desencadena conductas en un otro, buscando siempre un reforzador para evitar un castigo o algo. En este primer capítulo del libro llamado Una tecnología de la conducta, Skinner plantea cómo la humanidad se ha visto beneficiada de la ciencia y la tecnología y que gracias a esto ha permitido obtener un control sobre el ambiente, pero se ha dejado olvidado un método para la conducta humana. Tomo una posición a favor con lo mencionado en este capítulo, ya que me parece muy importante desarrollar una tecnología de la conducta que nos permita concientizar a la mayoría de las personas para vivir en mejores condiciones, que tenga como fin la transformación de conductas perjudiciales para el ser humano. Además, me parece importante tomar una conciencia ambiental que permita ver que los recursos naturales tienen más valor que un objeto material y de esta forma poder recuperar nuestra naturaleza. En el segundo capítulo, llamado Libertad, Skinner nos plantea algunos conceptos del condicionamiento operante, como son el refuerzo positivo, estímulos aversivos y el castigo. Skinner nos invita a pensar cómo la conducta del hombre se ve controlada por diferentes instituciones formadas culturalmente y que éste en respuesta ha buscado diferentes formas de luchar por su libertad. Estoy a favor, ya que pienso que la conducta humana efectivamente se ha sido influenciada a lo largo de la historia y que es oportuno un cambio de mentalidad en el que no nos dejemos llevar por las ideas impuestas culturalmente, que rechacemos los estereotipos de felicidad construidos por diferentes medios de comunicación y que es importante dudar de todo lo que nos impone. La dignidad, según Skinner, es atribuida al valor que se le asigna a una conducta para realizar una acción. Se le atribuye un reforzamiento positivo para que se siga generando la conducta deseada. Sin embargo, no toda conducta es digna de ser reforzada, puesto que se da generosidad conforme a un sacrificio. La cultura tiene establecidas unas leyes en las cuales se ve reflejado el comportamiento sin que se les diga todo el tiempo que deben realizar. Manejamos un disfraz ante ciertas ocasiones en que nos causa vergüenza y se tiende a exagerar ciertas situaciones positivamente reforzadas. También son presentados como milagros aquellas acciones que no se pueden retribuir. La lucha de la dignidad se parece a la lucha de la libertad. Manejando lo apropiado e inapropiado, logramos reconocer los aportes de las personas con elogios adecuados a su conducta. Nos admiramos de las personas por no poder explicar sus acciones. Skinner se opone a una avance tecnológico y a su análisis básico porque no deja de notar las diferentes explicaciones de la conducta sin tener en cuenta las emociones. El castigo para Skinner es un refuerzo adversivo en alguna conducta, ya que mediante este aprendizaje el cuerpo toma la postura de prevención. También se habla de sublimar la conducta, evitando condiciones fisiológicas. Al crear la conducta punible, se espera reducir los castigos, ya que se excluyen los estímulos o se desplazan por otra conducta, como lo dice el dinamismo freudiano. El comportamiento adecuado de un sujeto se rige por la lucha moral entre el no puedo hacer o no lo hago en base a las leyes impuestas por la comunidad de la Iglesia. Por lo tanto, no se puede confundir la responsabilidad con la justicia, ya que son esos factores los que hacen que un sujeto tenga el libre albedrío de comportarse bien. Capítulo 5. Se habla de que se han buscado medidas distintas a las punitivas para lograr ejercer control sobre el individuo, pero estas alternativas se han mostrado ineficaces, ya que en ellas se plantea que los individuos crean que el balance del control recae en ellos mismos y todo pueden controlarlo de forma autónoma, lo cual realmente no es de esta forma, ya que quedan expuestos en manos de otros factores distintos, como el contexto en el cual se encuentran inmersos. Dentro de las medidas alternativas encontramos la mayéutica, la tolerancia absoluta, la dirección, crear dependencia de las cosas,
y los cambios de mentalidad. Todas estas muestran grandes limitaciones, y es allí cuando el autor nos plantea las medidas punitivas o el castigo como el método más efectivo. Capítulo 6. Habla de cómo el individuo ha llegado a determinar lo que es bueno o malo a través del tiempo. Los valores de los que habla Skinner son individuales y no necesariamente son compartidos con otros sujetos. Esto nos lleva a una situación de valores positivos o negativos, donde lo que adquiere gran significado e importancia para una persona y es considerado positivo, puede que para otros sujetos no puedan ser vistos de igual forma. Todo esto es gracias a las contingencias de refuerzo dado en algún momento determinado en la vida del individuo, y esto puede influir en la opinión que tenga la persona sobre algo. En este capítulo, Skinner da a conocer la importancia que tiene la cultura en nuestra vida cotidiana. Para empezar, la cultura es un conjunto de ideas, conocimientos, tradiciones y o costumbres que caracterizan a un pueblo, clase social, entre otras. Las culturas se transmiten a través de sus miembros que las hacen llegar a otros, al compartir prácticas de dicha conducta. Se habla que una contingencia, la mayoría de veces, depende de otras personas, y éstas constituyen a una cultura. En un apartado, Skinner afirma que entre mayor número de individuos transmitan una cultura, mayor será su probabilidad de supervivencia. Aquí, pues de una u otra manera, podemos evidenciar cómo la cultura moldea nuestra conducta y hace que cada individuo actúe de cierta manera, y sobre todo cómo la genética influencia nuestro desarrollo y ayuda a la supervivencia de cada ser humano. Para empezar, se le llama cultura a lo que hace parte del ambiente social y este consiste en someter al individuo al control de las consecuencias más remotas de su conducta. Estas consecuencias tienen un valor importante de supervivencia en el proceso de una evolución cultural. Para Skinner, en el caso de querer cambiar una conducta, hay que requerir a las contingencias. Cuando se habla de planificar una cultura, se habla del aporte que éste hace en el proceso natural, influenciando el desarrollo y la evolución de esta misma. Como se mencionaba en el capítulo anterior, pues podemos evidenciar la importancia que tiene la cultura en la sociedad, siendo esta un modelo para la conducta de cada individuo. Entonces, pues de acuerdo con lo que dice Skinner, todo viene del ambiente y es primordial para generar una conducta en cada individuo. El hombre para Skinner es un agente que está en constante relación con el ambiente, el cual proporciona diferentes contingencias y actúa en pro de ellas. Cada sujeto genera una conducta dependiendo del ambiente y la modifica o la cambia si el ambiente varía. Todas las conductas que el ser humano ha adquirido han sido influenciadas por las diversas contingencias que proporciona el ambiente y por los reforzadores que éste traiga consigo. El sujeto actúa dependiendo del significado que se dé en determinado contexto. Desde un punto de vista conductista, el ser humano no es libre, está atado por el ambiente, siendo el mismo ambiente el que define al ser humano y no el ser humano el que define al ambiente. Puede el ser humano modificar limitadamente el ambiente, pero nunca determinarlo o cambiarlo por completo. Este libro nos lleva a pensar que el ser humano adquiere ciertas conductas o comportamientos bajo los refuerzos a los que se expone a lo largo de su vida. Nos lleva a una realidad donde se puede observar que el ambiente que es creado por el hombre puede llegar a dominar. El ser humano está atrapado y gobernado por el mundo en el que vive y se relaciona con el ambiente para la supervivencia, buscando siempre reforzadores que le permitan aumentar la conducta y evitando los castigos o lo adversivo. Somos organismos que cumplimos con la función de obedecer el ambiente. Hay diferentes estímulos a los cuales atendemos dependiendo del significado y de la recompensa que se nos otorgue. Si queremos ser libres de verdad, en todo el sentido de la palabra, lo que se debe realizar es que el hombre logre cambiar el ambiente y dominar en él, y no dejar que nos domine el medio ambiente.